Muy bienvenidos nuevamente a esto que es El Origen desde enlace288.com. Maximiliano Bazán, quien les habla nuevamente hoy desde Villa Yardino. ¿Hoy qué fecha es? 9 del 9. Lunes 9 del 9 de 2019. 9 del 9 de 2019. ¿Cuántas veces dije 9? Aquí estamos hoy con la compañía de, voy a ir con el que tiene el micrófono más cerca, David Williams. Hola, buenas tardes. Hola David, bienvenido. Ya estuvimos el viernes en el programa de Bruno con David. También está Bruno ahí con nosotros. Hola Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y nos acompaña otra vez Ale Casado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, acá estamos de nuevo molestándote. Acá a ver qué hacemos en un 9 de 9 de 2019. Bueno, a ver. No tenemos reuniones de preproducción ni nada por el estilo, así que el programa se va armando en el momento. Estábamos hablando un poquito antes ahora de empezar, pero vengo con la idea, después del programa del martes pasado, te contaba Ale que quedamos con la sensación, y por la devolución de las personas, la devolución que hubo de las personas también, que hay como una sensación de que se abre un canal de comunicación entre dimensiones. Saber que vos te expresás desde otra dimensión. Venís. ¿Podría aclarar un poquito esto? Si le sacamos la nuez al Michi, sería buenísimo. Ves el gato siempre es parte del programa. No es que me comunico desde otra dimensión, sino que me oriento desde otra dimensión.
¿sí? Entonces, mi sistema de orientación, lo que hago es empezar a traducir y traducir y traducir y traducir hasta poderme comunicar lo mejor posible. Pero sí, cuando me estoy comunicando acá. Ajá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que lo que traigo acá generalmente no ha sido expresado. Y este proceso es un proceso que va en incremento. O sea, cada vez tengo mayor nivel de claridad en la transferencia de esta conciencia que llegó a este puerto de la lengua que nos está haciendo estos lazos de comunicación. Bien. Entonces la idea de hoy es que sea lo mismo, no una entrevista, sino una charla didáctica. Comiendo criollitos con Alejandra Casal. Compramos 2 kilos de criollitos. Mate, criollito y charlamos. Comen criollitos hoy. Y el Colorado nos falta hinchando los huevos. Ya no sabemos qué hacer. Así que la idea es esa, que sea una charla didáctica. Sí. Y se me armó, a ver, y cómo salga también, ¿no? Aprovechando que está David, que está Bruno, como apoyo ahí, y poder preguntarte y que vos veas más o menos qué nos llega de todo lo que venís transmitiendo, con eventos, con entrevistas, con todo el proceso que ya cada uno trae. Y esto surge también de la cuestión de hablar con cualquier persona sobre todo esto, ¿no? Te decía recién, por ejemplo, ¿no? Que alguien me preguntaba, vos hacés un programa de radio, ¿no? ¿De qué se trata? Vi que decía lógica global convergente. ¿Qué es lógica global convergente? Y ahí te quedás y la boca se te va para todos lados. ¿Cómo te explico? No le puedes decir, ¿viste el evento tantos cuando dice, escuchaste en el evento de Panamá, el cuentito, ¿no lo escuchaste? No le puedes decir eso. No, claro. Entonces no se trata tampoco de definir términos, porque sabemos que no se puede con algunas cosas. El martes, por ejemplo, me decía David, te preguntaba sobre integridad, una definición, y no fue una definición concreta, precisa, sino que fue un desarrollo de definición. Y lo que se me ocurre que podemos hacer en esta instancia hasta ahora es dar acote a algunas referencias que tenemos, términos o herramientas. Sí. Y se me ocurre empezar con esto, es decir, bueno, lógica global convergente, en un acote concreto. Bien. Yo iría por cada una de las 3 palabras por separado y después probamos de juntarlas. Y cuando decimos lógica, vamos a empezar a aprender a diferenciarlo de lo que es una situación neurológica. ¿Sí? Neurológica tiene un compromiso fisiológico. Ahora, lógica no tiene un compromiso fisiológico. Por ejemplo, ahí en tu ventana vemos la casa que tenés acá cerquita, ¿no? Y ves la casa que está hecha con ladrillos, es una casa que existe, que uno va, la toca, entra por la puerta, perfecto. Ahora vos imaginate que tenés los planos de la casa. La casa no está. Pero hay una orientación que eventualmente podría guiarte a construir esa casa que ves ahí. Entonces, lógica es como el plano de la neurología futura. Es como un ancestro de la neurología. Entonces, cuando, por supuesto, la casa es un plano todavía, le podés hacer un montón de ampliaciones y podés hacer, ¿cómo te puedo decir?, ensayos de una futura eventual casa, pero cuando la casa ya está construida, está limitada. Entonces, la neurología, cuando ya está construida, ya está limitada. ¿Ves? Entonces, lógica es una dimensión distinta que no tiene compromiso fisiológico, aunque sí nosotros pensamos que lo tiene, ¿no? Pero en realidad no lo tiene. Es totalmente independiente de que yo esté viva o esté muerta,
de que tenga cuerpo o no tenga cuerpo. No tiene nada que ver. O sea, porque es una abstracción en sí misma. ¿Sí? Entonces eso como empezando. Sí. Ahora, Sí. es una cualidad que tenemos. Es una cualidad que tenemos, pero no es una cualidad fisiológica. Cuando la trasvasamos a lo fisiológico, ella está limitado. Entonces, cuando estudiamos en el colegio lógica, es algo bastante limitado, ¿ves? Porque ya estamos en un bosquejo donde el plano ya está, una parte del plano con otra parte del plano con otra parte del plano, están en una cuadratura tal que definen a una entidad. Entonces, como nosotros abordamos a la lógica en un mundo concreto, eso ya está rigurosamente establecido, ¿sí? Ahora, no quiere decir que hay otra dimensión en la cual todo eso se monta. Y en esa dimensión hay otro tipo de conciencia. Es otro tipo de conciencia. ¿Sí? Entonces, eso por lógica. Ahora, global va a tener que ver con el planeta que nos da soporte para construir eventualmente cualquier plano, idea o lógica, ¿sí? Es como, ya estás hablando de la parte a la cual está haciendo referencia como soporte concreto. Y convergente es a que todo este globo terráqueo está totalmente hiperconectado. Entonces, y esa hiperconexión, si uno la ve desde otra dimensión, tiene una coherencia. Y esa coherencia le da una función específica en el momento que existe esta tierra, ¿no? Porque, y cómo se relaciona con el contexto donde esta tierra habita, ¿sí? Entonces, nosotros como antenas fisiológicas estamos en condiciones de tener una captación abstracta de nuestras experiencias concretas. Entonces, lógica, global y convergente sería la conciencia contenedora de esta experiencia, tanto en su aspecto negativo como positivo. Ahí va, O sea, eso te iba a preguntar. Si esto que vos estás explicando va... estamos hablando siempre de la conciencia. Claro, sí. Por eso la conciencia se construye en esa dimensión que no es fisiológica. Por eso la conciencia contiene la experiencia fisiológica. La contiene, es un contenedor. Y experiencia fisiológica, ¿qué sería? Como más estoy definido. aludiendo al hecho de que estamos habitando un cuerpo que posee un montón de atributos que unos hemos descubierto y otros no. Bien. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente lo que no hemos descubierto es qué tiene que ver la conciencia como marco de esta experiencia fisiológica. Eso no lo hemos descubierto como sociedad. Y experiencia fisiológica puede decir esto, ¿no? Que dijiste vos. ¿Qué tiene que ver la conciencia con... Pues ahí puedo decir mi experiencia fisiológica como fulanito de tal? Sí, claro, eso va a delimitar un alcance y una limitación. Ahí va. ¿Sí? O sea, la conciencia lo que va a definirte es un alcance y una limitación. El alcance y la limitación son la misma cosa vista desde el interior hasta la frontera y de la frontera hasta el interior. O sea, es un ida y vuelta. Y hablabas de, esta diferencia entre lógica no es neurológica, ¿no? Y podríamos decir que cuando hablamos de lógica como conciencia, estamos hablando de una conciencia impersonal, como la conciencia. Pero si hay una neurología, ya hay un mi conciencia.
Y quizás estamos hablando de cómo charlan estas dos, ¿no? Como la conciencia charla con mi conciencia. Está muy bien eso. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y que no están desconectados. Yo porque me voy al recurso del evento de Tucumán, donde la es la función onda que va a conectar a lo interpretado con el traductor. Entonces el traductor en ese caso es esta conciencia y que le da un panorama ¿a quién? A mí. ¿Sí? Y atraviesa ese panorama, atraviesa una nota que está entre sol y mi, que es fa, ¿no? Entonces, a través de la fantasía, ¿sí? Que también es un arco bastante elástico, pero es donde yo puedo filtrar entre la conciencia y mi conciencia. Claro. Entonces, mi conciencia es pasible de ser aumentada en tanto una estructura de la conciencia la nutre a mi conciencia. Pero como donde una comunicación queda cortada es cuando, por ejemplo, la ciencia concibe que conciencia solo existe si hay un cerebro, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es así. Claro, pero ahí se corta Claro. la comunicación. Porque está entendiendo que la fisiología es como si yo te dijera que la partícula no puede ser onda. Y eso no es así. Es onda y es partícula. O sea, tiene una doble cualidad. Entonces, el cerebro sí, perfecto, cuando es partícula, pero ¿y cuando no lo es? ¿Y cuando no lo es? ¿No? O sea, esta función onda-partícula no está, si bien teóricamente la tenemos súper recontra escuchada, no está asumida. Y al no estar asumida, estamos castrando a nuestra función onda. Y nos estamos quedando con la partícula solamente. Entonces, ponele, ¿no? Lógica global convergente podría ser como una manera de darme cuenta y de poder ver cómo mi conciencia se vincula y expresa a la conciencia, ¿no? Es un ángulo de interpretación, ponele libre. Ese libre es un libre relativo, porque es un libre en este plano lineal, pero en un plano no lineal, si lo viéramos, está totalmente, son algoritmos que hacen que una persona desarrolle una vida lineal, digamos. Claro, libre en cuanto a que puedo ir, venir. Sí, autónoma. Eso. Porque cada renglón, podríamos decirle, como cada nivel de fractal de esa conciencia, tiene un nivel de autonomía. Entonces, tiene un nivel de autonomía, ¿por qué? Porque tiene un alcance y tiene una limitación. Tiene un alcance y tiene una limitación. Entonces, si nosotros empezamos primero por asumir que somos partículas que tenemos una función onda, entonces, ¿qué podemos hacer? Autoincrementar la conciencia particular. Claro. Autoincrementar la conciencia particular, porque estaríamos bebiendo de un marco muchísimo mayor que mi conciencia. Pero sigo siendo mí. Si no, no hay receptor. Claro. Sí. ¿Sí? Es el receptor, o sea, la fisiología humana, vamos a decir, tiene 3 instancias que son súper importante diferenciarlas. Porque si las diferenciamos en el origen, cuando llegamos al puerto se pueden distribuir. ¿Sí? Si en el origen no diferenciamos estas 3 instancias, cuando llegan al puerto se quedan en el puerto y no hacen nada. Es muy importante estas 3 instancias. Voy a hablar de invento, de creación y de criatura. ¿Sí? Como
como el receptor final. Es decir, la criatura es un modificador de esa creación que es una opción válida dentro de un invento. Entonces, ¿qué pasa? Que la criatura está habitando un universo donde estas tres instancias existen simultáneamente. La categoría invento humano, creación humana y experimento humano. ¿Ves? O sea, el que está experimentando en realidad puede ser un creador, que es una opción, que se teletransporta a su vehículo creado y lo comanda desde allí, o también puede incluso lo que está sucediendo ahora, que la categoría invento se está teletransportando a esa criatura, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las versiones de creaciones de humano ya fueron filtradas por esa categoría invento. Claro. Ya fueron filtradas. ¿Por qué? Porque el invento básicamente es la nada explorándose a sí misma. Pero como la nada no se puede autodesafiar, porque no existe, se tiene que inventar unos cuantos creadores, ¿no? Los creadores, ¿qué van a hacer? Van a darle ángulos diferentes para que pueda la nada explorarse en un plural. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos va a tener que desarrollar su propio ángulo. Entonces ahí tenés al creador haciéndose una criatura. ¿Sí? Pero finalmente, lo que busca el invento a través de los creadores es sacar el máximo provecho de ese invento. Y no siempre una creación explota a full las posibilidades del invento. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la conciencia del invento vive sobre el cadáver de los creadores. No sé si esto es muy complicado. A ver. Lo último parece que sí. Claro. La conciencia del invento se teletransporta, acá tenés el caso, ¿no? Y lo está logrando, o sea, lo logra porque tiene a todos los creadores auditados previamente. Entonces accesa a la totalidad de las creaciones, por lo tanto a la totalidad de las criaturas. Puentea al creador. Totalmente. Ahí va. Totalmente. Ahora, a mí me surge como decir... Porque, ¿qué pasa? Son conciencias. Sí. Conciencia invento, conciencia, un ángulo para hacer el mayor uso de ese invento y su exponente, su proyección, ¿no? ¿Podemos poner ejemplos así con un fulano? No, porque es para la totalidad de los fulanos. Pero cuando hablas de criatura, ese es un fulano. Cualquier persona por eso, es un ejemplar de un modelo de creación. Ahí va. ¿Está? Ahí va. Es un ejemplar de un modelo de creación. Sí. Esto, si vamos a mirarlo como conciencia, podrías decir que el invento se subdivide en muchísimos idiomas. Uh-huh. Esos idiomas son versiones de futuros lenguajes que se proyectan y después tenés a la criatura hablando una lengua. Ahí va. ¿No? Sí. Entonces, la criatura que habla una lengua puede eventualmente incorporar otro idioma, proyectar otro lenguaje y expresar otra lengua. Pero ya tiene un acote, que es su lengua la que aprendió. Exactamente, porque el idioma en sí, por detrás, tiene una conciencia origen. ¿Sí? Y esa conciencia origen ya tiene su propia impronta. Claro. ¿Sí? Entonces va a activar a través del lenguaje su mayor proyección. ¿Mm?
Y después, o sea, Sí, ahí comprendamos volvemos a lo que mismo el universo tiende a expresarse cada vez de manera más enriquecida. Sí. Entonces, lo que está pasando ahora es que nos está tocando salir de la infancia de los creadores para ir a lo que está por detrás, ¿no? Lo que está por detrás, porque es un potencial que tiene el espacio-tiempo y que ahora, si lo dejamos vacante, no vamos a poder continuar con la Tierra en su aventura. O sea, Falta un ligue ahí. Claro, porque ¿qué pasa? Esto me estoy metiendo en camisa 11 varas. Dale, nosotros te preguntamos. Te tironeamos. Bueno, voy a hacerlo un poco, voy a usar lo mismo, pero más bajo. Un poquito más bajo para que sea más comprensible. Cuando nosotros nacemos, tenemos una ubicación, ¿cómo te puedo decir? Invento, creador y criatura hicieron un contrato de actualización temporal, ¿sí? Tienen un contrato. Entonces, claro, se empieza a desarrollar la criatura, está actualizada, entonces tiene mucho potencial por expresar. A medida que va viviendo, se le va terminando el crédito De la actualización. Perdón. de la función partícula. Porque cuando una partícula, que también es una onda, pero que es la parte onda está funcionando como acoplada con la partícula, a la partícula le diera la sensación de que no necesita de ninguna onda. Pero en realidad lo está administrando inconscientemente. Entonces no tenemos conciencia de la función onda porque eso se hizo cargo nuestro inconsciente biológico. Y al hacerse cargo nuestro inconsciente biológico, nosotros no le damos bolilla, porque pensamos que todas nuestras ideas salen de nosotros mismos, o sea, nos acreditamos todo la dimensión partícula, ignorando todo lo que subyace, que nos condiciona a hacer lo que hacemos, a elegir lo que elegimos, a gustar lo que nos gusta, a desear lo que deseamos, ¿sí? Y en realidad son todos algoritmos que nuestro inconsciente biológico está ejecutando. Ahí va, a ver. Entonces, lógica global convergente. Un sistema de comunicaciones entre dimensiones. Sí. Entre distintas dimensiones. Digamos que vendría a ser un paquete que nos brinda atributos que son propios de nuestra máxima naturaleza y que nos van a ayudar en los momentos que se aproximan. Bien, este sistema de comunicaciones nos da la posibilidad de reconocer esa parte que no existe de todo esto que existe, ya no desde una perspectiva mística como la teníamos, porque todo lo que de lo que estás hablando como algoritmo lo asociábamos a alguna divinidad o alguna cuestión mística. El creador mismo siempre fue visto como el Dios creador. Como exacto. lo máximo. Y yo acá lo que te estoy hablando que es una cualidad de conciencia que justamente es la que, al revés, los creadores son como sus manifestaciones que lo que van a hacer es poner a desafiar el invento. O sea, si el invento es bueno, va a poder trascender a la totalidad de sus creaciones. Es como un paso antes. Claro, el autodesafío está presente. Donde no hay autodesafío presente, no hay expresión del universo. ¿Sí? Entonces, lo maravilloso es sentir que nosotros estamos formando parte en todas las dimensiones posibles, entre la más concreta hasta la más abstracta. Claro. Y que ahora eso se nos abre porque el atributo de humano es un atributo muy, pero muy alto dentro del universo expresado. Muy alto, muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no encontramos esa
que no podemos no encontrarla, digo, pero en nuestro renglón pareciera que estamos perdidos, ¿no? En realidad, la realidad nos está conteniendo, pero a la vez que nos contiene, nos nutre y nos capacita para que nos acoplemos a su propia estructura. En el instante que eso sucede, empezamos una transformación muy veloz. Y es una transformación que va muy rápido y que se nota muchísimo en la vida personal de cada uno. Sí. Volviendo al acote de las herramientas, ¿no? Ahora tenemos en la lógica global convergente un sistema de comunicaciones que nos permite comunicarnos entre esas dimensiones que nos componen como humanos, ¿no? Y pensaba que la otra vez que todo esto surge, lo primero que presentás es la plantilla, ¿no? Sí. Y de ahí surgen por primera vez los números, que algunos que hablan de los grupos que se arman en los locos de los números, ¿no? ¿De dónde viene todo esto de los números? Entonces veía la plantilla, siempre se habló de la plantilla como un sistema de referencias, ¿no? Y se me armaba como una analogía con el alfabeto, el abecedario, todas las letras, como un sistema de referencias que permite la conexión entre un lenguaje y un idioma. La plantilla nos está permitiendo eso en la comunicación entre dimensiones. Eso es lo que el papel que juega ahí. No lo hace la plantilla. La plantilla es una precaria forma que tenemos de comenzar con esto, ¿no? O sea, es como si un niño empieza a hacer garabatos y bueno, son sus primeros garabatos. Más allá es una manera de representar dentro de nuestra conciencia a otras conciencias. Y el primer error por el cual sí o sí vamos a pasar es por utilizar el traductor que yo tengo dentro de mi conciencia para todos los renglones del mismo traductor. Entonces me voy a hacer mi versión de 4, mi versión de 5, mi versión de 8, mi versión de... ¿sí? O sea, inexorablemente esto va a suceder porque tenemos que formatear primero un punto de partida. Y ese punto de partida te lo va a dar tus propios algoritmos traseros y vas a tener tu sistema de representación de arranque, ¿sí? Obviamente, muy precario, pero suficiente para comenzar una interacción. Era como un mecanismo de comunicación, la plantilla. Sí. Porque esa conciencia... la conciencia, podríamos decir que tiene una lógica, pero de alguna manera cuando ya entra en conciencia neurológica y la queremos explicar, necesitamos recursos, herramientas didácticas para poder comunicarlo. Sí. Pero la herramienta es una representación, no es en sí o no es como esto del dedo y la huella, una cosa así, ¿no? Sí. Y yo creo que muchos, yo incluido, ¿no? En algún momento confundimos la representación con la conciencia lógica. ¿Se entiende? Tomamos la representación como si fuese eso, la cosa. La plantilla. Claro, la plantilla. Pero para mí fue un momento muy importante intentar. Por eso la cambiabas. ¿Por qué la podías cambiar? Porque era un mecanismo de comunicación, no era. Claro, era el mejor garabato hasta el momento. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Que al avanzar este proceso, creo que fue 2018, que en el proceso de hacer la página nueva, donde me quería comunicar con gente que hacía la gráfica y no había forma que pudiera tener como un feedback, que me entendieran algo. Y entonces dije, bueno, no. O sea, como que al hartazgo ya,
y dije, bueno, sistema solar, ¿no? Pero fueron cosas como a los tirones. Y cuando lo hago a los tirones, porque yo decía, es lo que tiene en su vida más concreta, más a la mano. Ahora, cuando yo lo hago a los tirones, y ahora me estoy basando en el sistema solar, ¿cómo puede ser? O sea, que la misma impedimento de la comunicación me brindó el recurso de la comunicación. Sí. O sea, el recurso del sistema solar planetario fue como hijo del límite, ¿sí? De la conciencia que me estaba queriendo recibir y no me podía recibir. Uh-huh. Entonces, fíjate, por eso, y ahora pareciera que yo me inspiré en el sistema planetario. No, de ninguna manera me inspiré en el sistema planetario, ¿sí? Sino que fue una comprensión distinta de una naturaleza totalmente abstracta, pero que luego se fractaliza, y cuando se fractaliza me da una herramienta de comunicación con quienes existen allí. Pero, entonces me da un sistema de traducción más. Pero tampoco es absoluto. ¿Qué cosa? El sistema planetario en la comunicación. ¿A qué te referís? O sea, está al igual que la plantilla, tiene un ancla que sostiene a esa comunicación. O sea, vos lo usás como herramienta para comunicarte, el sistema solar. En un principio, como herramienta para comunicarme, pero vos acordate que hace años atrás, cuando nosotros pusimos números a las letras y cuando hicimos planeta tal, sumamos y nos dio 1461. Sí. Entonces, eso fue... o sea, ya estaba en aquel momento. Lo que pasa que estaba en otro nivel, que estamos hablando de codificación, de idioma, de nombrar al sistema que nos está conteniendo. Entonces, si el sistema de la manera que nos lo nombramos y los días que contamos hasta que encuentra su propia estabilidad, es bastante singular, ¿no? Después se transformó en estos 4 años que inclusive aprendimos a secuenciarlos, a esos 4 años y a cada año también a secuenciarlo, ¿sí? Y justamente tener una referencia, en mi caso, más clara de lo que significa el calendario con sus 12 meses, ¿sí? Entonces, al poder leer el calendario, obviamente me da un sistema de navegación, por así decirlo, donde puedo advertir a tiempo los distintos desafíos y qué es lo que tiene esto que llamamos el aparato, o estos 1461 días todos juntos, constituyen una estructura que da una navegabilidad y que permite una orientación. Entonces, en base a esa orientación, yo puedo estar anticipada. Cuando las personas dicen que Alejandra es veloz, Alejandra no es veloz, Alejandra es profunda. Entonces, esa profundidad le da anticipación. Entonces, parece en el momento que yo hice todo corriendo. No. Al contrario, súper tortuga, muy despacito. ¿Sí? Pero da la sensación, para el que no ve el proceso back, de velocidad. ¿Sí? Entonces, es un sistema de navegación. Bueno, lo que puedo decir como ejemplo que nosotros tenemos ahora en nuestra realidad más fresquita es lo que ha ocurrido con el dólar en la Argentina. ¿No? Esta decisión de anclar el valor del dólar al 31 de agosto de 2018 es una decisión que mantuve para todos los eventos en Argentina
y sabiendo que íbamos hacia un desafío con la moneda muy importante y que ese ancla era fundamental hacerla ese día. Son lecturas que tienen que ver con estas estructuras. Ahora, un año después, 31 de agosto de 2019, el país Argentina vuelve a ancla el dólar y lo hace oficialmente. Sí, pero Alejandra lo ancló al 31 de agosto de 2018. Yo lo anclé en 37 y el país lo ancló en 57. Entonces, mira la calculadora, 37 y 57. ¿Y vos podés contar qué te lleva a tomar esa decisión de anclar el dólar ese día en ese... Lo anclás ahí porque estaba en ese precio, en 37. No, porque era 31 de agosto. Pero, no, está bien, pero en ese momento estaba en 37. 37,40. Bien, a ver, eso, ¿podés contar por qué esa decisión? Bueno, primero que tiene que ver con este sistema que me permite anticipar los desafíos de la civilización. Los desafíos que tenemos como civilización. ¿Sí? Porque están apoyados en los desafíos que tenemos como especie. Sí. Ahora, los desafíos que tenemos como especie están a resguardo porque los controla nuestro inconsciente biológico. Lo que ocurre es que nuestra civilización utiliza una antena remota que todavía no domina y con la cual llegan interferencias continuamente. Esas interferencias sobreexcitan a la partícula y le hacen como suicidarse, por decirlo de alguna manera, porque no está autocontenida en su función onda. La partícula no está autocontenida en su función onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me está funcionando la función onda de la partícula. Entonces, ¿qué hago? Me autocontengo. ¿Qué es necesario hacer ahora y ya? Esto. Listo. ¿Sí? Entonces, esa ancla nominal que hago afecta a una, ¿cómo podría decir? A una variable la más sutil. O sea, son algunos iones traviesos que nos hacen romper la conexión con los neutrinos y rompen un equilibrio muy sutil, provocando disturbios a escalas muy grotescas, ¿sí? Porque la función más sutil de la onda va relacionada directamente con la estabilidad de la partícula. Como nosotros tenemos la onda abocada a lo místico y a lo religioso, no está funcionando bien. Entonces, ese no estar funcionando bien de la función onda hace que la partícula pague el precio. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir muchas cosas que a las personas le van a sonar como teorías. Claro, pero por eso. Acá tenemos una conducta concreta. Acá tenemos una conducta concreta que fue una decisión consciente, que fue una decisión responsable y que fue una decisión en anticipación y que provocó justamente un ancla, un freno a un disturbio y que llegar sobre el filo del abismo provoca las mayores, o sea, deja expuestos a los errores más pequeños. ¿Sí? El error más pequeño. El 2% de los actores que operaban en el mercado cambiario eran los elementos desestabilizadores del 98% de los actores que actuaban en el mercado cambiario. Entonces no estaban visibilizados, se escurrían. Ahora fueron visibilizados. ¿Ves? Entonces para eso sirven las crisis. Para tener estas
oportunidades. Entonces, y que tienen que ver directo con la conciencia. ¿Para qué? La finalidad de la realidad es que todos extendamos nuestra área de interés hacia zonas que las teníamos como nulas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, nosotros estábamos los 4 en un bar de acá de Jardino y una señora se sienta al lado nuestro, nos escucha hablar y en un momento dado se irrita muchísimo y nos empieza a retar, a rezongar a que ella había viajado mucho y que había que estudiar mucho y había que tener muchos títulos para hablar de las cosas y había que tener muchas... Y la señora se pasó diciendo todos los países que había viajado, todo lo que ella había estudiado y nosotros calladitos ahí, ¿no? Calladitos, dejando que la señora se desahogue y diga todo lo que tenía que decir, ¿no? Pero, y cuando Maxi le dijo, ¿por qué no nos enseñan? Le dice, yo no hablo con los que no están a mi nivel. Sí. ¿No? Sí. Esa fue la respuesta que tuvo. Y este es el conflicto más grande de soberbia de la persona educada. La persona educada solamente habla con personas de su nivel. Yo hablo como el máximo, yo me extiendo, siempre trato de entenderme para abajo. Siempre trato de buscar un lenguaje más y más y más y más y más fácil y más comprensible y más llano, analogías que estén más cerca, pero claro, dentro de mis posibilidades. Y vos sabés que esto ha sido una tarea de 7 años, hablar así. ¿No? Pero bueno, en estos 7 años ya entramos a configurar valores netos de lo que estoy expresando. Entonces, esto, 31 de agosto, es súper importante porque nos está dando una noción, aunque sea una noción inicial, de un modelo de anclaje que es multidimensional. Porque el 8 concretamente expresa a una conectividad interdimensional expresada. Y 31 es su máximo. ¿Cómo es su máximo? 3,1 Ca, calcio, toc. Colapsa la partícula. Entonces, colapsar la partícula interdimensionalmente es agarrarla justo en el borde del abismo. Yo no podía anclarlo antes. Yo decía, ¿por qué no lo anclaste, Alejandra, el 1 de agosto y no teníamos todo este quilombo? No, porque todos estos quilombos necesitan ser expresados en su totalidad porque nosotros precisamos del abismo. O sea, el abismo es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque las nociones espaciotemporales, entre una estrella y otra estrella hay muchísimo espacio. Entonces, si nosotros no transitamos estos vértigos, estos abismos, no descubrimos lo que tenemos que descubrir para nuestro siguiente paso. Es como que el abismo permite que esos iones traviesos sutiles puedan ser vistos, ¿no? Si no llegas al abismo, no se ven, entonces no llega a ser, quedan ocultos, siguen siendo invisibles, ¿no? Es tal cual lo que ocurrió, Sí. Pasa esto que decías, ¿no? De la función onda conteniendo la partícula, ¿no? En el mismo... Y cuanto más largo alcance tenga la función onda, sí, más estructural es y más estabilidad brinda. Pero hay una diferencia que está buena, me parece, esto de haber delegado antes, ¿no? Hasta ahora veníamos delegando esta cuestión de que la onda la gestione otro, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, pues inmadurez. Claro, bueno, pero eso es lo que... Sí. Y ahora está la chance, como decir... O sea, lo hago yo. En este sentido, es muy, muy importante. La realidad nos está educando de una manera maravillosa porque en este caso que venimos viendo, entendamos que los errores son nuestros principales aliados. O sea, que ningún error es acá criticado con malicia. Siempre que me ponga yo a hablar de un error mío o de otro,
siempre que me ponga a hablar de un defecto mío o de otro, siempre lo que no va a variar jamás, ni cuando estoy sola ni cuando estoy con alguien, es la intención que tengo para hacer eso. Porque la realidad me educó a que el error sea mi principal fuente de navegabilidad. ¿Sí? Sobre todo, las personas que más cerca mío están, viven que yo verme hacer esta tarea continuamente. Pero en este sentido, el hecho de las personas que tienen la onda en muy corto plazo, que entonces lo que yo estoy mirando es cómo está mi heladera, ¿no? Y entonces eso es mi parámetro, pasa por ahí. Si yo ahora me salgo a comer un asado y puedo hacer esto y puedo hacer ese es como la frontera. Claro, pero hay otro pedazo que está como que se encargue otro. Es que lo que pasa es que no le da para más. Claro, no, ya sé, pero sea, es como es su área de interés. Quiero ponerlo en palabras más. Vive ahí. O sea, vive ahí. O sea, yo tengo una hija hermosa que, o sea, su frontera del hambre, ella tiene hambre y es ahora tenemos que comer, ¿no? Y es ahora tenemos que comer. Es en el momento que tiene hambre y la frontera es muy corta, ¿sí? Y no tiene nada de bueno ni de malo, es una frontera corta y nada, tuc, ya está tranquilo, come y ya está tranquilo. O sea, es un síntoma muy natural de la especie humana, ¿sí? Ahora, civilización humana. No, comes a tal hora, en tal lugar, con la servilleta, el cuchillo, el tenedor, no sé qué, bueno. La sofisticación. Sí, y si no está hecho de esta forma, o sea, ya pone un montón de perímetros alrededor, o sea, hace una arquitectura del evento, ¿sí? Entonces, tenemos conciencias que son prácticamente de ondas muy cortas y conciencias que son de ondas más largas y que se ocupan de su área de intereses más de largo plazo. Pero tanto los de las cortas como las largas, esto es también una cosa importante, están contenidos ambos desde lo global. Exactamente eso te quería decir, por eso no es una cosa peyorativa esta situación. Vamos a decir, las personas de ese corto alcance le han volado el punto ciego al Mauri, ¿no? Le han volado el punto ciego, se lo han abierto y se lo han vuelto lúcido. Entonces, nunca se hubiera imaginado en su modelo del mundo la no valoración de lo que él valoraba. Entonces, y no tenía vista estas circunstancias. Entonces, vos fíjate la onda corta, lo que produjo en la onda larga, una visibilización del factor de desequilibrio. Porque terminó provocando esa persona más básica y más rudimentaria que mira muy corto, terminó encontrando a los desestabilizadores, a los elementos desestabilizadores del mercado cambiario. O sea, como una cosa y la otra están conectadas. Por eso, lógica global y convergente. Global porque todos los actores están incluidos en la misma ecuación. Y esos agentes desestabilizadores también los tenemos incorporados cada uno en su criatura. Porque eso es el fractal. Ahí va. ¿Sí? Entonces, en este momento, vamos a seguir, ¿no? La situación de cada uno con su margen de error, porque cada entidad desarrolla sus habilidades al máximo, y entonces, bueno, salen a hablar, a dar sus pronunciaciones, impulsados por este elemento inconsciente biológico, Entonces, porque dicen cosas que los primeros perjudicados son quienes hablan. Pero lo expresan así como abruptamente una determinada cosa. Las potencias se escuchan
y las potencias que son las responsables de mantener los equilibrios globales, ¿a quién citan? Al más responsable del cuadro, ¿no? Y bueno, ahí está Mauricio yendo a encontrarse en la ONU con estas dos potencias de China y Estados Unidos. Perfecto. Justo ahora. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Estoy diciendo, semejante desestabilización, la identificó, la paró, la compensó. Respeto. Inmediatamente es respeto lo que surge. Entonces, ese respeto brinda confianza, listo, ya está ahí. Y si China y Estados Unidos concuerdan con esa brillantez de último minuto, porque es una brillantez de último minuto, ¿sí? Es la tormenta, en el timón de la tormenta, ¿sí? Es el... ¿cómo te puedo decir? El no operar desde ideologías. Porque si acá prima la ideología, estamos al horno de nuevo, porque no se tiene a vista todo este engrama de ondas cortas, ondas medianas, ondas largas. Y capacidad de respuesta. Porque la ideología Entonces, claro, cuando tu compromiso es real y es de tipo impersonal primero y personal después, esto, atención, es impersonal primero y personal después. Si no tiene la característica de ser impersonal primero y personal después, no hay ninguna manera de reaccionar en una apertura. Si no, se va a hacer un cierre, como si yo te pego, Maxi, y vos me la devolvés. Eso es una reacción. Ahora, si yo te pego, Maxi, y vos le preguntás, ¿qué le habrá pasado a Alejandra? ¿Estará nerviosa? ¿No? Entonces, esa es otra cosa, ¿ves? Ese es impersonal primero, claro, y personal después. Entonces me pegó a mí, la devuelvo, ¿sí? Entonces esa es una onda muy corta y es un agente de desestabilización. Entonces las potencias saben qué es estable y qué es inestable. Entonces miran a los protagonistas, a los actores, y es muy fácil darse cuenta cuál tiende a la estabilidad y cuál tiende a la inestabilidad. Es lo que pasó con esta señora en el bar. Sí. Que la mujer fue como ¡guau! ¿No? Claramente. Nosotros nos quedamos como ¿pero claramente. qué pasa? Y no necesariamente es el más rico el más estable. Claro. Y no necesariamente es el más pobre el más inestable. O sea, pasa por una cuestión de madurez de la conciencia. Y por impersonal primero y personal después. Esto es más importante que la situación económica y social de la persona. Con Maxi hablando el otro día de, el gran problema que es la conciencia de clase, ¿no? Cuando lo importante es qué clase tiene tu conciencia. Exactamente. Y hablamos de, al final no es el recurso que tengas o no tengas. Es qué clase tiene tu conciencia para gestionar tus recursos. El gran problema es cuando tienes conciencia de clase y respondes desde conciencia de clase. Claro, al revés, porque al final, mira, Maxi está en un momento, podríamos decir, monetariamente con... ahí, ¿no? Si hay que medir por la heladera, en el horno, no sé si está encendida. Y estábamos hablando, y digo, tú tienes, viste esto todo, conciencia de clase pobre, porque somos pobres, porque esa cosa, ¿no? Pero es que eso condiciona toda la clase de conciencia que puedas tener, ¿no? Y hablábamos, y digo, ¿tú te sientes pobre? Y tú decías, pero es que para nada, porque cada vez tengo más conciencia, de cómo manejo mis recursos y veo que con el arroz incluso la dieta buena, ¿no? Entonces ahí veo, muchas veces el gran problema es esta identificación de conciencia de clase, y ahí hace que no se puedan comunicar. En vez qué clase de conciencia tenés. Exacto. Claro. Muy buena esa. Entonces,
estamos viendo que los de onda cortita acaban de hacer lúcido el de onda... Claro. Es decir, se están comunicando, no enfrentando. Y de ahí la última palabra, convergencia. Sí. Que al final todos se están comunicando para el mismo equipo, digamos. Sí. Bueno, ayer fue domingo y me quedé asombrada con un programa periodístico que mostraba una villa que nosotros tenemos en la zona de Retiro, Buenos Aires, y esa se llama 31, justamente, 31, que es el 31 de agosto y todo este 31 del CA. ¿Y qué pasa? Como fue un foco de ese intendente que tenemos, pues nosotros hablamos para varios países, tenemos que ir como despacito, ¿no? Claro. Y fue como el foco de decir, bueno, era prácticamente indigente, todo construido con mano propia, con los recursos que podían, con mucha madera, plástico, ¿no? Muy rudimentario. Durante muchísimos años se inundaba, de la luz colgados, o sea, una situación donde no estaba urbanizado. Entonces se tomó la decisión en este periodo de gobierno de urbanizar y realmente de ponerle cloacas, de poner servicio eléctrico, de instalar escuelas, hospitales, viviendas muy bonitas, muy dignas, y de ir haciendo, o sea, estructuralmente parques, plazas, en fin, urbanizando ese lugar. ¿Y qué pasa? Llegan las elecciones y pierden, ¿no? Y entonces, claro, el impacto, la frustración. Pero a mí me encantó la reflexión que tuvo el periodista, porque dice, ¿y por qué le tienen que votar porque hizo lo que tenía que hacer? Si era finalmente su deber, ¿no? ¿Por qué tiene que ser a cambio de un voto? Me pareció una reflexión fabulosa que abre una cosmovisión totalmente nueva, fresca, muy fresca. Decir, tiene razón. Entonces, esa persona se siente como que eso, bueno, está bien, es lo que tenía que pasar. Entonces, es como que es un factor de presión para un próximo gobierno, decir, bueno, está bien, hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, ya está en una situación donde pasa a tener como una entidad más firme. O sea, es como esa persona que nosotros nombramos o como el escalón más bajo, que está doblegando a una clase política, que por primera vez se dio cuenta que puede doblegar a una clase política que le dio algo. Este es un aprendizaje que lo va a capturar, que nosotros hablamos de capturar e imprimir, lo va a capturar. O sea, no es un ciudadano que va a venir un señor y decir, vamos, vengan, vivan acá, vayan acá. No, momentito, que acá yo puedo elegir a tal, que yo sé que tal se va a ocupar de mis necesidades, así como se ocupó de mi casa, de mi cloaca, ahora se va a ocupar de tal cosa, y lo va a hacer porque yo se lo digo, ¿me comprendes? O sea, el perfil ciudadano de la persona que era la más ignorante, mira ahora cómo se revierte. El hecho de que haya votado en contra es el mejor voto para la construcción de su propia identidad ciudadana. Es como... O sea, parece una paradoja, pero es muy saludable esto. Que como cuando empieza, o estamos como empezando a madurar esa conciencia impersonal primero y conciencia personal después, lo que tengas que hacer no lo haces debido a los resultados que mi conciencia personal pueda tener. Lo haces, porque la conciencia impersonal simplemente lo hace.
lo que es coherente. No lo hace porque la conciencia personal va a tener un resultado. Y creo que todos estamos aprendiendo eso en nuestras vidas. Lo que hacemos no es porque voy a tener yo un resultado. Es porque sé que hay una conciencia impersonal que me está moviendo mi conciencia personal y estoy obligado. Obligado. Es que... Lo voy a terminar haciendo de todo. sí, o sea... Te mueve otro nivel de conciencia. Sí, y no estás a ver qué va a ser el resultado. El voto básicamente. No estás esperando el voto. Y puede ser, o sea, esto se está reflejando a esos niveles, pero yo creo que en nuestras vidas lo estamos viendo, ¿no? Estamos operando como... Pero no porque personalmente tenemos una ética, ¿cómo decirte?, enorme. Es que sabemos que somos contenidos por una conciencia impersonal. No es como una especie de, ¿no? Esfuerzo o algo así. En el caso nuestro que venimos con esto hace 7 años, sí. Pero en el común de la gente está haciendo ¿cómo te puedo decir? Un aprendizaje por ósmosis, por respirar esa realidad y sin darse cuenta están recibiendo estímulos que le van a dar lo que no le dio ninguna universidad. La Universidad de la Vida ahora está activa y lo que hace inexorablemente es llenar a cada partícula de la totalidad de sus facultades. Es muy importante porque la Universidad de la Vida es abismalmente más importante que cualquier universidad humana, que genera a este otro tipo de personas que vos decís, conciencia de clase, decís, no, yo hablo con mi nivel, ¿no? Y esto es totalmente destructivo, lo vemos ahora por este borde del abismo. ¿Qué nivel de destructivo es decir que una clase se enfrasque en sí misma? ¿Sí? Edith Kimchi, con este desarrollo que ellos hacen en Israel, tienen clarísimo este punto y es por eso que se pone muy firme el Ministerio de Educación en obligar a estos modelos que puedo decir que quieren educar como una élite a sus hijos y dejar como el resto una gran distancia porque que se ocupen ellos mismos, ¿no? Y justamente lo que hace es forzar a que tengan una cota de alumnos que sean de otra clase. Esto es muy saludable, pero muy saludable. Que tanto uno como el otro puedan interactuar. Es muy importante, muy importante. O sea, aparte, otra cosa que nosotros quizás la señora se había enojado por eso, porque estábamos haciendo chiste. No sabemos en realidad. No sabemos por qué se enojó, todavía no. Sabemos que viajó mucho. Sabemos que viajó mucho porque no. Y que tenía muchos títulos. Que tenía muchos títulos y había viajado mucho. Bueno, nosotros no dijimos nada. Estábamos haciendo chiste con el himno, ¿no? El himno argentino dice: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y entonces estábamos diciendo: oíd inmortales el grito responsabilidad, 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 ¿no? Y entonces le decía a Bruno: vos que haces diseño gráfico, dale con eso adelante. Porque justamente el oíd mortales, quien habla es un inmortal, ¿sí? Y libertad, libertad, libertad es lo mismo decir derecho, derecho, derecho. Y detrás de cada derecho hay una responsabilidad. Entonces, ¿y qué es lo que sucedió en los últimos años de la Argentina? Se ha exterminado la palabra responsabilidad de todas las escuelas y se ha sustituido por la palabra derecho. Pero tremendo. Entonces, es decir, bueno, a ver, Ale, un bocadillo rápido para todo el que esté cerca de un ámbito educativo, introducir el concepto de responsabilidad. Y no es el rico el responsable y el pobre el irresponsable. No. ¿Nacés como humano?
sos responsable. Nacés como humano, la fisiología humana tiene en sí misma una responsabilidad. Y la responsabilidad adentro del alcance de tu onda, ¿no? Claro, pero no puede no existir. Claro, sí. No, sí. o sea, una onda corta tiene que ser responsable, Ahí. pero responsable para este no va a ser lo mismo que responsable para el otro. Claro. Eso sin ninguna duda, pero no se puede eliminar el término responsabilidad. Por ejemplo, tenemos a todos los gremios, las organizaciones gremiales, han desterrado la palabra responsabilidad. O sea, no existe, directamente no existe. Si se ha sustituido, derecho. ¿Sí? Entonces, a tal punto que la persona crece, va a trabajar y no va a trabajar, le va a cobrar el no estar en su casa rascando el gato. Bueno. No sé si se escuchó. ¿Quiere que lo diga yo? Entonces, pero no es por malvado, es porque no incorporó el parámetro. Claro. No incorporó el parámetro, fue educado de una manera pervertida. Entonces, de recibir una educación perversa, genera una persona que no tiene nociones formadas. ¿Sí? Entonces, claro, ahí están las consecuencias. Es como decir que saber sobre estructuras espaciotemporales es solo para los que están preparados o para los que tienen muchos de ellos en el pasaporte o algo así. No, ni ahí porque está la fractalidad. Y en la fractalidad es donde cualquiera puede agarrar una herramienta de conciencia, filtrarla por la ciencia y convertirla en el arte. Y en el arte distribuirla, ¿sí? Si tenemos bien claras estas tres nociones en origen, las podemos distribuir en el puerto, ¿sí? Y estas tres cosas, conciencia, ciencia y arte, si las tenemos bien separadas en origen, en el puerto se pueden distribuir adecuadamente y a través del arte brindar ciencia consciente. Ciencia consciente y a través del arte. Bueno, también tuve en estos días, que fue hace 2 días atrás, una llamada de Ana Belkis, que si escucha la entrevista le mando un saludo, que de Suiza, que la entrevista que ella me hizo... Ella es cubana. Es cubana, que vive en Suiza y que trabaja en el arte, en este caso con la danza, y me contaba, que ahora tiene una propuesta para ir a Brasil, y bueno, y que me parecía, y yo digo, bueno, parece fantástico, y en ese momento llegaba una alumna suiza de 19 años, y me decía con idioma español que ella hacía 4 años que conocía a Ana y que había visto sus cambios. Ella va a tomar clases porque quiere ser bailarina, que había visto sus cambios paulatinos y progresivos, y que hacía 3 días le había dado un fuerte impulso por ver los videos de lógica, y empezó por el de Grecia. Lo que dijo es que su biología receptaba a lo que expresaba en el video, ¿sí? La biología en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que el impacto es analógico. En primer lugar. Entonces es muy importante porque el analógico le va a brindar el resto y sobre una superficie estable. No va a tener interferencia. La integridad entra en primer lugar. La integridad entra en primer lugar. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros ponemos en el último lugar, arte, termina siendo el camino más expreso y más directo hacia que no haya estas modulaciones de interferencia cuando nosotros hacemos aprendizajes teóricos.
intelectuales. Y que tenemos los filtros de nuestra función onda brindando resistencia. ¿Sí? El proceso que hizo esta chica es totalmente inverso, viene por el arte. Por eso yo decía, artistas cuidado. Artistas cuidado porque tienen la herramienta más importante, más poderosa, pero que tiene que estar administrada desde la conciencia, ciencia, arte, ¿no? Porque después los resultados son muy íntegros, muy directos y muy rápidos. Pegan directo. Sí. No sé, creo que está relacionado con esto. Y me venía hablando también con Max y con Bruno, y me venía como una cosa de, yo lo llamo una economía primaria y luego una economía monetaria, ¿sí? Y la que vamos, o sea, una economía primaria, ¿a qué me refiero? Es una economía como biológica, que yo lo que estoy haciendo, voy registrando qué crédito me da la Tierra a mi biología para que me entusiasme a hacer algo. ¿Se entiende? No hago algo porque me va a dar moneda, sino lo que estamos aprendiendo nosotros es qué crédito me está dando la Tierra como energía vital en mi biología para que me entusiasme a escuchar algo o hacer algo o a quedarme quieto, ¿no? Y que después la economía monetaria, bueno, o sea, ¿con qué coherencia manejas tu energía vital biológica, ¿no? Entonces, cada vez notaba, es como, a ver si, primero escucho el crédito que recibí analógicamente y esa la transfiero a mi interpretación. Y ahí construyo una decisión. Pero normalmente lo que hacemos es como pensamos qué quiero hacer y ya tenemos argumentos de, bueno, esto me va a dar plata, esto, pero no estamos escuchando la economía primaria, ¿no? De la biología analógica. Y que justamente hablamos con Maxi que a veces donde te tira el cuerpo, que a veces es quedarte quieto, o sea, no tienes ganas de nada, tienes ganas de quedarte quieto, pero que hay una voz que dice, no, pero quedarte quieto está mal, o sea, deberías estar haciendo algo, ¿no? Y tú estás realmente siendo coherente con tu economía primaria, ¿no? Sí. Con tu crédito biológico, ¿no? Sí. Sí. Tenemos un sonar incorporado y los momentos donde quedarse quieto es porque el mineral te está diciendo, quietito, que tenés que captar algo. Sí. Quietito que tenés que captar algo. Porque cuando captes esto, vas a capturar la posibilidad, una posibilidad mayor. Entonces, cuando te toque moverte, lo vas a hacer de una manera íntegra hacia una estructura de realidad. No vas a chocar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este sistema de navegación multibandas? Que ninguna se sobrecarga, porque como todas tienen límite, y el límite es función, empezás a discriminar de dónde viene y ponerle los acotes. O sea, pero bueno, cada uno se tiene que construir los argumentos de sus propios acotes. Y darse cuenta cada uno qué crédito me está dando a mí la tierra como energía vital, ¿no? Y bueno, creo que si uno no está escuchando, o sea, no está muy en comunicación con sus conciencias basales, es más difícil reconocer ese crédito legítimo, ¿no? Que brinda la tierra. Claro, es que pasamos de mirar al cielo a mirar a la tierra. Me venía una cosa... Y ahí ya te desorientás, porque si venías mirando para arriba y de repente miras para abajo, sí, te cambió toda la perspectiva, literal, y ya el enlace místico se corta, y entonces nunca estábamos en esa comunicación directa con la tierra y con los reinos, con el reino mineral, vegetal, animal. Claro. Y empezar a interactuar con eso es, ¿qué onda? Empiezan a pasar cosas distintas que parecen raras. Cuando hablamos antes de,
O sea, reconocer que tengo un alcance de onda más chiquita, más grande y que algo me lo contiene, ¿no? Ahora, esta es la cosa, ¿no? Que antes el derivarme a algo que contiene a mi onda era a un soporte místico. Ahora es global, es decir, es la Tierra. Y decías como cada uno somos como un ángulo, ¿no? Pero somos un ángulo mirando para el mismo, ¿cómo decirte? El mismo globo. O sea, todos los ángulos no son ángulos anárquicos, así como... es decir, hay un globo que hace que cada ángulo tenga sentido Sí. entre sí. Sí. Parten del mismo centro. Y parten de un singular. Pero es un singular, y mira qué raro, es el que más gravedad tiene. ¿No? O sea, el que me está conteniendo no es místico. Y claro, yo te pregunto, porque tú ponías ahí la palabra lógica Claro, la palabra lógica es lo más contrario a una palabra mística que te puedas encontrar, ¿no? Pero estás hablando de... se sustituía ese lugar con algo místico, pero se pone lógica. Y eso yo creo que muchos ¿Qué? ¿Lógica? ¿Cómo? Y pensaban que era la lógica en la escuela, ¿no? Claro, que ya está aplicada. Claro. Y en realidad, o sea, cada dimensión toma a esta lógica de acuerdo a su propio axioma. Entonces, al tomarla en 3D, se vuelve estructurado y es lo que nosotros conocemos como lo que se usa para programar a una computadora. Reglamentada. Sí, bueno, perfecto. Pero es eso mismo adquiere muchísimo más sentido con la lógica global convergente. Por eso seguramente que el derrotero para adelante voy a ir sembrando muy de a poquito lo que es una conciencia tecnológica. ¿Sí? La conciencia tecnológica que nos va a revelar lo que nosotros venimos haciendo para ganar un sueldo, para tener un trabajo, para conseguir un cliente. Bueno, ahora va a ser un poquito más amplio, ¿no? El sentido. Entonces, claro, se vuelve mucho más sabroso, más lento también, porque de pronto nos demoramos más en cada estación de aprendizaje. Claro. ¿Pero por qué? Porque le estamos distribuyendo hacia un montón de áreas de nuestra vida donde nos van a dar muchísimo equilibrio y muchísima orientación. Donde vamos a ganar conectividad con un montón de estructuras por ir despacito en la conciencia tecnológica. Bueno, ya en el último evento, entidades, claves primarias, claves foráneas, o sea, empezamos a meterle términos que vos decís, si esto es robótico, sí, es el área que nosotros hemos desconocido de nosotros mismos y nos hemos dicho que es inteligencia artificial. De artificial no tiene absolutamente nada. Eso es completamente natural. Está todo intervinculado, de más, función aleatoria. Es que gestiona tu base 12 el inconsciente biológico. Eso es aleatoria. Sí. Sí, a mí se me abre un punto que quizás no. Yo lo tiro y vemos si entramos. Esto de lógica global convergente. ¿Qué lugar ocupa Alejandra Casado ahí? ¿Qué lugar, qué función? ¿Qué rol? Bueno, eso va variando cada día que pasa. Uh-huh. Cada día que pasa va variando mucho. En un principio era hacer la plancha, captar y estar en otro marco de conciencia, ¿no? En un principio fue eso. Y poco a poco, a medida que esa transferencia va siendo asumida en primer lugar, asimilada en segundo lugar, conforma una capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta, poco a poco, la realidad la va a ir necesitando. Entonces, nos daremos cuenta a medida que vaya avanzando la realidad cuál es estrictamente la jugada o la respuesta
que en anticipación se ha logrado exponer el negativo de ese positivo, ¿no? Claro, pero a través de tu persona es que se ha expresado esto, ¿no? Es que comenzó, Sí. que tuvo un inicio. Sí, concretamente, sí. Eso. Sí, bueno, es porque había una empatía en el negativo de esta criatura con el negativo del invento. Ajá. Entonces me resultaba muy fácil pasar por sobre el cadáver de todos los dioses creadores, ¿no? Porque lógicamente es un atributo que tuve siempre, como se puede decir, Terminator del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que Entonces, vos dijiste? Es como inexorablemente cada conocimiento que tengo lo destruyo. Sí. ¿Por qué? Porque lo necesito destruir para refuncionalizarlo. Uno nuevo. Entonces, Claro. ¿por qué? Justamente esta cuestión de ¿qué pasa? Que entre el invento y el creador tienen un ancla que yo le voy a llamar como un número, 175. ¿Sí? 175 es como si fuera, viste que vos vas a entrar al cine y tenés que sacar una entrada y entras al cine, ¿no? Entonces un creador tiene que sacar una entrada para poner a su criatura en funcionamiento y tiene que sacar una entrada. Bueno, supongamos que la entrada que tiene que sacar y le tiene que pagar al invento es un fee de 175. Entonces, ¿qué pasa con ese 175? El invento siempre violará a cualquier criatura, ¿sí? Porque de origen tiene un contrato. Entonces, cuando viene la conciencia del invento, destroza al creador inmediatamente. Lo primero que hace, porque lo va a refuncionalizar, porque cuando lo va a hacer, es porque ya ese creador tiene una versión mejorada y lo tiene que refuncionalizar. ¿Por qué? Porque el invento no le interesa este creador o este creador, porque tiene un criterio impersonal. Si está a cargo de la nada, tiene un criterio impersonal, ¿no? Entonces no le va a interesar si el dios tal o tal otro. No importa, porque todos pasan a ser cadáveres. ¿Por qué? Porque se refuncionaliza. Lo impersonal va a estar primero para hacer una mejor versión, más integrada incluso, con atributos de otras naturalezas que ya estén funcionalizadas dentro de una. ¿Sí? Es muy interesante esto porque nosotros nos podemos parar como criaturas en ese 175, en esa entrada, y no te hace ningún conflicto destruir a tu creador. A mí me parece ¿Ves? fabuloso porque estás hablando de vos misma. Sí, claro, lógico. Sí. Yo Sí, pero hay un punto en el que queda abierto. Entonces, como decir... Es que no... Es que queda reducida a escombros Sí, lo que es la identidad personal. Sí. Porque entras en una conexión donde no se permite Total, la pero a la identidad hora personal. de comunicar, a mí se me abre eso, que digo, queda muy abierto. Entonces, como decir, estás hablando de vos misma a la vez. Sí, es que te lo tenés que... Si lo separás en origen, lo distribuís en el puerto. Sí. Entonces no hay ningún conflicto entre categoría invento, categoría creador y criatura. Entonces la criatura se puede parar tanto en el inventor como en el creador. No hay ningún problema. Porque Ahí no hay siempre va a estar- diferencia de clase. Siempre va a estar financiada de esta parte primaria. Por eso para nosotros la función primaria es la más importante. Porque vos perdés contacto con tu versión precariota y la eucariota te hace caer al abismo porque está vencida. Y en todo esto de esa destrucción constante del creador, lo que hay que poder diferenciar es que hay algo que tiene que ser destruido constantemente, algo pero hay algo estable sosteniendo ese proceso. Exacto. Y cada uno reconocer qué es lo estable, es decir, si vamos a estar destruyéndonos,
tenemos que a la vez reconocer que hay algo, algo tiene que sostener esa destrucción constante, porque si no es muy inestable esa destrucción, porque... Es que justamente lo que fui ganando en todo este proceso es una mayor estabilidad. O sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner ahora, ¿no? Un panorama de un año para adelante. Y yo lo que invierto ahora tiene que ver con una función de un año para adelante. Cuando yo era comerciante por allá por los 90, yo lo que pagaba hoy era lo que había consumido un año atrás. O sea, se invirtió. Esta situación está completamente invertida. Yo viví la hiperinflación y un montón de crisis más. Y me eduqué en un contexto de 30% de inflación mensual. O sea, sabía lo que era hacer una caja y cruzar enfrente y comprar dólares. O sea, todo eso ya pasó, ya lo viví. Y ahora estoy totalmente al revés. Estoy anclando al dólar del año pasado y cuando todo el mundo está descontrolando, está fuera de control. Entonces, ¿qué me está orientando? ¿Soy suicida? ¿Soy estúpida? ¿Qué soy? ¿Ves? Entonces, es gestión espaciotemporal. Es gestión espaciotemporal, es cuando la realidad te incluye y te empieza a transferir sus recursos. Entonces, cuando vos operás con recursos transferidos por la realidad a mi realidad. Entonces te da, por supuesto, un nivel de estabilidad muchísimo mayor. Entonces, este es el valor agregado que tiene ese argentino del futuro, ¿sí? Que es responsable, al cual Mauricio le hablaba el argentino del futuro. Entonces, al argentino que no existe, entonces, por supuesto, le hablaba al invento. Le hablaba al invento, no le hablaba a la criatura del creador, hija del creador, no, para nada. Le hablaba al invento. Entonces, justamente esto es lo que ahora le va a mostrar una educación que realmente fuera de todo rango. Y va a ser el atractivo que va a unir como una membrana fabulosa a Estados Unidos y China. Porque el gran problema es cómo controlan la conciencia individual en el planeta. Porque están cada vez más preocupados por esto. Porque cada vez más iones llegan y se desafía el equilibrio basal. Entonces necesitamos, y que las universidades estas de enseñar y de aprender linealmente están, cada vez avanzan más y lo que dicen es cada vez más atrasado. Entonces, wow, ¿cuántos días faltan para que termine el aparato? ¿Hoy? Claro, se empieza a incorporar una visión algorítmica que nunca existió, nunca tuvimos, porque esa visión algorítmica era algo celestial. No, matemático, o sea, de orden matemático, robótico, o sino de orden místico. Claro. Y nosotros estamos haciendo ni una cosa ni la otra, claro. Estamos tomando una ruta distinta. Y es lo que permite el dinamismo. Y siempre conectados a ese centro de la Tierra también, porque es el algoritmo conectado al centro de la Tierra y nosotros... No hay modo. No hay modo porque es la conexión sideral. Claro. O sea, toda función tiene que ver con un límite. No está el límite, no está la función. Por eso cuando nosotros desoímos a nuestros límites, porque nos paramos en identidades construidas de manera fantasiosa, realmente es la peor idea que podemos tener. Bueno, Bruno me decía el otro día en el café... Guarda, Bueno, eso no te lo... No, bueno. Y me decía que a él le da como una calma, no sé si lo dijiste así, pero te lo... estás aquí para... Una frase que era, la mayor libertad es el límite, ¿no? Es. A ver. Me la sé, ¿eh? Sí, dale.
La mayor libertad a la que se puede disponer se encuentra dentro de los límites más estrechos. Eso para un argentino es como ¡guau! Y era como que le daba... Sus células sentía un placer en esa frase, ¿no? Lo raro es que el argentino, no, o sea, normalmente, ¿no? Es muy difícil ese límite. O autolimitarse le es muy difícil, ¿no? Y creo que ahí el español ayuda, ¿no? Sí. Porque tú dices, ay, quiero autolimitarme, y el español es como, bueno, te voy a ayudar a que cambie. ¿Sabes qué me pasa? Que yo no tengo la capacidad de limitarme. Entonces es como que me digo, ok, la tierra me lo está pidiendo. Digo, bueno, dale, vamos, ¿no? Y andamos, día a día voy viendo permeable a ver el mineral a dónde me traba, ¿no? Porque nativamente es como, no, si yo me lo tengo que forzar, es como... Claro. Sí. Es que yo es como disciplina, ¿no? Claro, yo una persona no argentina... Tampoco española, aunque el acento lo confunde, era como... realmente les cuesta mucho autoeliminar. No, pero es que yo no digo, ¿qué les cuesta? No se imagina, ¿no? Y en este territorio hoy lo veo como imposible también. Yo le decía a Ale que cómo está todo hoy, si tengo que encarar alguna actividad, hacer algo, me siento un boludo en pañales porque no me da para enfrentar el funcionamiento de la estructura del país hoy. ¿Sabes qué? A mí me pasa que me atormenta el futuro, si no. Me atormenta tanta cosa que yo es que me tengo ver. que basar en el chantaje y entrar en todo lo rebuscado y no me explota el cerebro, no tengo herramientas. Es verdad que he conocido dos tipos de argentinos, ¿sí? Uno es el que no se quiere autolimitar porque no le conviene. Bien. Y luego están ustedes. Que es que tienen honestamente una intención de que el autolimitarse es una forma también de blanquearme. Sí. Y ahí está mi libertad, ¿no? Para mí es la verdadera llave de la libertad. ¿Sí? Bueno, el defecto expuesto. Nosotros estamos ahora transitando el defecto expuesto. Nosotros a conciencia, pero fíjense que si podríamos hacer una lista muy larga de argentinos que están hablando, entre comillas, mal de sí mismos o hablando mal de su propio país. Yo nunca escuché a ninguna persona de ningún país del mundo hablar tan mal de su propia nacionalidad. Total. ¿Sabes? Tenemos un síndrome de autoagresión que es llamativo. Es ya muy llamativo. Pero esto tiene que ver con esa conexión con el invento, ¿sí? Con esa articulación directa al diseño que va a brindar la verdad. ¿Sí? Diseño que va a brindar la verdad 4, 5, 6. Como esa autoagresión es una manera de agredir al creador. Claro, sí, totalmente. Agredir al creador. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra principal virtud se va a convertir en escribir ARN, no ADN. Entonces, el defecto argentino es el ADN, estamos de acuerdo. Y la virtud del argentino es escribir ARN. ¿Sí? Es cómo interacciono con el resto de los ADNs. ¿No? Bueno, pero que justamente tiene esto que nosotros vemos como una cualidad muy buena en un argentino cuando sale al exterior y puede coordinar distintos grupos. ¿Por qué? Porque puede escanear los ADNs. Y si puede escanear los ADNs es porque tiene atributos ARN. Ahora, como ADN es malísimo. ¿Por qué? Porque es totalmente impersonal. Y al ser totalmente impersonal, adopta cada día una personalidad diferente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no tiene estructura dentro de su ADN. ¿Por qué? Porque su principal atributo está en la otra función. O sea, pero bueno, lo venimos trabajando muy de a poquito, pero en algún momento todo esto va a decantar y esta conciencia va a aflorar
Y justamente lo más enriquecedor es pertenecerle a la nada, porque le perteneces al invento. Ahora, te toca organizar la cancha con todos los creadores juntos, porque vamos a tener que lidiar en el Cono Sur con muchísimas potencias que vienen por este territorio y con lo único que contamos es con esta cualidad. Es nuestro, porque no somos una potencia ni ahí, ni lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el grado de impersonalidad que tiene nuestro negativo. Pero sí poner en equilibrio las potencias, eso sí. Poner en equilibrio las potencias, eso sí. Pero no ser una potencia. Ese no es el juego que toca, digamos. Y cuando empezamos a calibrar esto, es decir, ¿cuál es el destino de tu nación? Que seamos todos felices. Eso es ambiguo. Eso no estimula a nadie. Eso no es nada. ¿Sí? Ahora, cuando decís articular la conectividad del ADN de todas las naciones, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero para eso tiene que encontrar identidad dentro del sistema del universo expresado. Si vas a mirarlo en función galaxia, este sistema, estamos en vamos a decir, el pasado de la galaxia Sol. Estamos escribiendo el ARN del pasado de la galaxia Sol. Sí, yo sé que cuesta un poquito articular porque estoy haciendo una sujeción al pasado. ¿Sí? Es que si yo no hago una sujeción al pasado, no tenemos futuro. ¿Me comprenden? O sea, es importantísimo. 5-4 tira a la izquierda. Entonces, tira a la izquierda es construcción de pasado. ¿El pasado de qué? No podemos hablar de un sistema planetario, porque si no, no nos vamos a sacar el axioma de la envidia. ¿Comprenden? Una galaxia es conexión entre soles. Entonces, cuando no ocupamos el potencial de galaxia, conciencia en marco galáctico, entonces lo que ocurre es que necesitamos drenar ese potencial y como no lo tenemos ocupado se nos vuelve en defecto y entonces nos volvemos envidiosos de cuando otro muestra su sol. Claro. ¿Ves? Porque nos sentimos planeta. ¿Me comprendés? Nos sentimos planeta del otro que está irradiando y la cagaste porque ahí va envidia derecho. Por eso estoy articulando el concepto de galaxia Sol. Para poder tener ya el antivirus de antemano a que te va a saltar el tema de que este es un sol y yo soy un planeta. ¿Sí? O sea, obviamente te va a saltar, pero lo tenés que tener con qué contrarrestarlo. Cuando me veas emitir cada vez con más anticipación y con más brillo, va a haber una parte que va a decir ¡wow! Y otra que le va a dar mucha bronca. Pero entendamos que tiene que ver con este marco, sistema planetario a galaxia. Cuando convertimos esto, ¡tuc!, ya te das cuenta que lo que se activa es tu esencia solar. Y listo, remediado el problema. Bueno, esto para hablar al llano no sirve. Porque si le hablas de la galaxia, creo que te va a quedar. Por ahí sí, no sé. No, yo también veo eso galaxia, yo creo que más no que... No sé, pero también veo que en las palabras ya hay algo implícito y se recibe de otra forma también, porque uno lo transmite desde otra forma. Porque está más natural y porque la realidad nos está acompañando en cada minuto. O sea, la realidad está convergente a lo que estamos diciendo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que la realidad se va a volver cada vez más meridianamente convergente a lo que decimos. Claro. Entonces, esto es lo que le abre el marco a que esto pueda ser expresado. Claro, y ahí es donde se empieza a generar un lenguaje donde podés hablar de lógica global convergente y empezar a incluir términos. Porque yo veo eso también, que a veces decir, si le digo esto no me va a entender.
pero estoy subestimando también. Y es probar, porque esa palabra ya trae toda una estructura que la otra persona, o sea, en algún lugar de su ser le va a llegar. Y además pasa porque si no te empezás a coartar recursos vos para expresarte. Entonces por ahí, no sé, utilizás la palabra y ves cómo se recibe. Y quizás se recibe, y quizás no, pero ahí ya estás en el juego, o sea, ya estás laxo. Sí, ¿cómo dijo tu amigo la otra vez? El del mensaje. Ah, Claudio. Bueno, me viene ese ejemplo. Sí. Un amigo de La Rioja que escuchó uno de los programas de La Piedra. Y me decía, claro, dice, o sea, lo que vos decís es como que todo lo que sucede está bien que suceda, ¿no? Y siempre te va a aportar algo. De hecho, me dijo, con esta ida a España, como está bien, nacelo, dice, peor sería quedarse uno con el deseo de saber uno quién realmente es. Claro, le digo, es eso, porque me decía, no entiendo lo que hablas. Le digo, ¿ves que si entendés? Es eso. Y me dice, bueno, ¿por qué no decís eso? En vez de dar tanta vuelta. Y le digo, justamente para eso hago el programa, ¿no? Era justo el ejemplo. Bueno, chicos, creo que ya está. Mucho. Un montón. Se fue para otro lado, pero bueno, de a poco íbamos bajando, incorporando y se va integrando ese lenguaje algorítmico que nunca estuvo, y eso, la realidad también acompaña cada vez más. Es decir, o sea, las cosas extrañas ya no son extrañas, ya no son místicas, ya no hay dioses operando, está claro que pasa por otro lado, y ahí vamos experimentándolo. Y bueno, de a poco intentaremos también ir trayéndote a estas zonas densas, y nosotros... A veces la traemos y a veces nos lleva. Pero me parece que eso es también parte de la conversación. Sí. A veces la traemos y a veces nos lleva, ¿no? Sí. El otro día Sí, la trajeron y hoy nos llevó. Sí. Pero me parece que ese es el, ¿no? Bueno, lo que pasa es que 9 del 2019 es como que muy difícil mantenerme en el 1, ¿no? Y hoy me pedías cuánto es el negativo del aparato. Sí, el negativo del aparato. 479. Bueno, pero justamente este diseño de este arco que estamos viendo ahí es importantísimo. Es importantísimo para darle para fundar esta idea de galaxia Sol, ¿sí? Y habitar estos conceptos. Claro. Estimulan áreas de nuestras antenas sutiles que van a ser exactamente las que va a precisar la realidad en estos momentos de turbulencia. Puedo, antes te preguntó Bruno a ti, ¿no? ¿Qué es funcional y tal? Bueno, te voy a decir hoy por hoy, para mí, ¿qué es funcional, ¿no? A mí, es brindar como nociones que son parámetros que muy rápidamente me son muy importantes en ese momento en mi realidad para poder tomar la conciencia de eso que me está pasando. Entonces, pero tengo que tomar ese parámetro, no creo como tú o sea, lo hablamos el otro día, es que no sé si quiere decir eso con este parámetro, Claro. pero a mí me está viniendo muy bien para poder gestionar con conciencia esto, ¿no? Tal cosa, ¿no? Entonces casi a veces es como, yo escucho tal, bla, 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 laxo, estirado, o, a ver, y me quedo con dos nociones, pero por eso a veces, esto de no usar palabras, sí, pero a veces es que la sinonimia lo que hace es perder la comunicación. Porque la quieres decir de otra manera, pero no lo terminas por decir. Sí. Entonces, esto de las palabras, ¿no? Sí. Entonces, para mí es eso. Es como se brindan unos parámetros, pero que son de otra dimensión, que mi conciencia no suele operar, pero que le viene muy bien para cuando mi dimensión natural va
relacionarse con su realidad real, ¿no? Sí. Y bueno, ya te volveremos a invitar antes de irnos a España. Me parece que te vamos a exprimir bastante. Pero eso, ir conversando ahí entre dimensiones. Porque hoy tenía, por ejemplo, hablar de los ejes, de la calculadora, de los códigos telefónicos. Y no salió nada. Y no salió nada. Todo, ¡tuc! Nos fuimos para las galaxias. Pero igual es... Lo que ocurre es que me parece que todos esos lenguajes fueron una transición hacia esto que estamos haciendo ahora. Sí. Entonces eso fue como la escalinata que nos fue acercando. Este es un lenguaje que está mucho más a mano, que es mucho más eficiente para nuestro entorno cercano, para nuestras realidades venideras, y mucho más abarcativo, ¿no? O sea, por supuesto que documentalmente uno puede ir para atrás y recuperar un montón de tramos, pero van a ser algunos que necesiten hacer eso y otros que no. Claro. O sea, esta responsabilidad es de cubrir muchísimas bandas y no uno tiene que pertenecer a todas ellas, ¿sí? Sino que desarrollar esa que realmente a una persona la conecta dentro de su ángulo. Bien, ahí estamos. En ese desafío de comunicación, pero en serio. Comunicarnos de verdad. No, Sincero, ¿no? ¿Sincero dijiste? No dije sincero, pero va. Bueno, gracias David, gracias Bruno, gracias Ale, otra vez. Gracias. Y nada, a estudiar más, a viajar más. Voy a ver si encuentro a la señora y le llevo el pasaporte a ver hasta dónde puedo decir. Un saludo a la señora también que nos mostró justo. Estábamos hablando del tema y algo pasó ahí. Y gracias a todos del otro lado por los saludos, por las devoluciones y por estar ahí siempre presentes. También esto lo hacemos entre todos y ahí vamos desarrollando y transmitiendo, porque ahí llegan también unas preguntas así, y cuando Ale dijo esto, ¿qué quiso decir? ¿Para qué le preguntamos a Ale? Porque si no va a ser mi respuesta no va a ser lo que quiso decir Ale, seguro. O pregúntale a tu realidad, a ver si te contesta, ¿no? Claro, y ahí pasa también, ¿eh? Mira, cuando te pregunté, bueno, pasó esto y entendí lo que tuve que entender. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Chao.